¿Se ve ahí? Sí. Bueno, a nosotros nos tocó la segunda posguerra, la reconstrucción de Europa, el reparto del mundo, la guerra y bueno, los procesos de descolonización y la explosión demográfica del tercer mundo. Estuvimos el capítulo de los años dorados y después también estuvimos leyendo otro, capítulo 12, que era de los países del tercer mundo. También estuvimos viendo un poco del de Montaner. Ampliar un poco, Carolina, perdón. Dale, para ampliar. Bueno, no se ve mucho. No. Ahí. No, y después decía que un poco del de Montaner también, con esto de la reconstrucción de las ciudades y el plan de Londres. No sé si alguno quiere hablar, pero es como que estuvimos relacionando todo esto con la Guerra Fría. La Guerra Fría lo que había era la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con el fin de que competían por el liderazgo internacional. Y bueno, como nos poníamos que esto de la Guerra Fría fue el principal motor de la gran expansión económica. Y ahí lo que podemos ver es acá, esto es como una síntesis de lo que fue pasando. Todos tuvieron mejoras, inclusive en lo que hablamos de los países del tercer mundo, que tuvo gran expansión demográfica. Bueno, tomamos como un discurso y no sé cómo por dónde seguir, pero sí, lo que hacía era los países desarrollados querían metían en los países del tercer mundo con el fin de ayudarlo en cuanto a la inestabilidad y la inseguridad del entorno, fuera después que para ellos era un tema más económico de control. Nada, lo que dicen es que, lo que decía el texto era que como que no se dejaron, no hicieron alianzas de todas formas estos países, entonces que tenían este esfuerzo de desarrollo a partir de conquistar el mercado para la exportación. Como que eran dependientes. Buscando. Y tenían sí, un gobierno independiente. Siempre buscaban ser desarrollados. Sí, nada, esto fue más que nada lo que fuimos viendo de los países del tercer mundo, que igual falta. Y después lo que estuvimos viendo es de la reconstrucción de las ciudades, bueno, del Plan Marshall, que estaba a cargo como Estados Unidos, con este fin económico que viene de la Guerra Fría, pero era de una ayuda económica masiva que era de todos los países igual, fin de frenar la expansión del comunismo. Y después lo que nombramos es el plan del Gran Londres, que querían construir nuevas ciudades para descongestionar el centro de Londres, y hablamos de las New Towns, que bueno, acá se relaciona con la arquitectura moderna, que como las primeras
que son del 45 al 51, querían continuar con esto de la ciudad jardín, que venía de 1903, y bueno, y los nuevos planteamientos del urbanismo nacionalista basados en la arquitectura moderna. Y el Y idealismo después, está orientado como hacia el futuro. bueno, sí, acá, o sea, y después vienen las del 1970, que era otro prototipo, y después hablaba de que entre estos dos prototipos había una dualidad entre el idealismo orientado hacia el futuro y todo lo tradicional, que era más de arquitectura moderna, y bueno, la casa unifamiliar de jardín, con jardín sería. Bueno, también lo que se vio que algo muy importante para esta edad de oro y el gran crecimiento que hubo, bueno, fue la revolución tecnológica, todos estos aumentos en cuanto a los avances, digamos, nada, mejoró, ayudó, fue base también de este crecimiento mundial. El automóvil también como fue un gran impacto para la sociedad. Sí, hablaba mucho de la era del automóvil. ¿Y eso cómo ustedes lo pueden vincular? Porque está buenísimo la lectura del Hobsbawm y hacer como un mapa conceptual de lo que están comprendiendo, pero si esto yo lo tengo que cruzar con la arquitectura y la ciudad, ¿no? Como digo, para que lo empiecen a vincular y a relacionar, porque eso es como lo más interesante, ¿no? Porque por un lado hablan de la revolución tecnológica, ¿no? Y de la producción de plásticos, ¿no? El tema del auto, ¿no? Como el impacto del automóvil, la era del automóvil. Entonces, desde el territorio y la ciudad y la arquitectura, ¿cómo ustedes creen que modifica los nuevos programas en la arquitectura, modifica las nuevas tecnologías en la arquitectura y en la ciudad? Porque también si hablamos de territorio, también pensemos en el automóvil. ¿Qué es lo que implica el automóvil? Y las autopistas, como esos grandes construcciones. O sea, hay una cuestión, y si lo pensamos en nuestro país, o sea, digo, como para empezar a pensar a partir de cuándo se modifican las ciudades y se incorporan la idea de, hay como, por un lado está la idea de la autopista, que es más contemporánea, ¿no? Y también está la idea de la carretera, la idea de la Panamericana, esto de coser Sudamérica. Sí. ¿Cómo irrumpe el auto en la vivienda? ¿Cómo se incorpora el auto a la vivienda? ¿A partir de cuándo empiezan a aparecer, o sea, cómo se modifican las tipologías preexistentes con incorporación del auto? ¿Cuándo se masifica el auto? ¿Quiénes tenían autos? ¿Quiénes podían acceder a tener un auto propio? Y la gente rica en su momento. En ese momento. No era Por eso, digamos, pero ¿a partir de cuándo se masifica? ¿A partir de cuándo se instalan, por ejemplo, en nuestro país, las empresas de automotores? ¿No? Son preguntas, pero que de alguna manera, vuelvo al IERNUR, hay unos trabajos muy interesantes sobre estos temas que tienen que ver con el automóvil y lo que fue el Automóvil Club Argentino, el ACA, ¿no? A partir de cuándo empiezan a aparecer, digamos, esta serie de edificios que tienen que ver también con un plan y una estrategia también de incentivar el turismo a lo largo y a lo ancho del país. Pero está ligado también a decisiones económicas y a relaciones también que se van a dar con Estados Unidos. Bien. De cuándo se instalan, ¿no? estas empresas, ¿no? Digamos, no está desvinculado de la posguerra, ni está desvinculado, o sea, son también sistemas económicos
que empiezan digamos, a establecerse relaciones. También por eso la infraestructura y la arquitectura empiezan también a cobrar o sea, las obras de infraestructura referidas también digamos, a la irrupción del automóvil, también desde operaciones político-territoriales, ¿sí? Si hablamos de un sistema de carreteras, ahí está también una Dirección Nacional de Vialidad que hace posible que se hagan esas carreteras. No, o sea, hay una cuestión que tiene que ver con el Estado y después con las empresas, digamos, extranjeras. Digo, para que empecemos a cruzar, porque si no es como que pareciera que en el contexto estamos hablando de una cosa y después cuando leemos bibliografía específica de arquitectura va como por otro carril. Entonces la idea es que empecemos como a juntar y a empezar a vincular y a relacionar. Sí, está bien. Nada, era como que era amplio el tema, entonces como que no nos metimos tanto en uno, era como que los otros temas que había eran más puntuales. Perfecto, Carolina, es el Sí. camino, Yo les digo esto para pincharlos un poco como para que... No, es que nos sirve para hacer esas relaciones. Está buenísimo, sí, obvio. Porque si no es como que nunca, como que no se relaciona. Nunca se cruzan y en realidad están ahí. Sí. Acá cuando aparecen las New Towns inglesas, bueno, y en realidad es como empezar a cruzar las lecturas y empezar a cruzar lo que yo estudio desde el análisis de obra, ¿sí? Me corta en 5 minutos. Bueno, nos volvemos a juntar. Dale. Pero, me parece que por ahí está la metodología, empezar a cruzar lo que yo voy viendo por separado, empezar a vincularlo, que es lo que vamos a hacer para la clase que viene. Ir de a poco, cada equipo evaluará si necesita también una lectura más general o empezar a cruzar con las herramientas que ya van teniendo del análisis de otros equipos, empezar como a vincular y a relacionar. Es lo más complejo. Es como volver a decir, bueno, tengo este mapa conceptual de lo general y tengo lo particular. Bueno, si no tengo lo general, voy a lo general. Si no tengo lo particular, bueno, es eso, ¿sí? Empezar como a cruzar, a superponer las capas. Sí, está bien. Bárbara. Corto y vuelvo a entrar, ¿sí? Dale. Así no estoy como